Cordial saludo, mi nombre es Jamie Lorena Merchán Benavides, estudiante del programa de Derecho de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. A continuación, les voy a exponer el artículo de reflexión desarrollado dentro de la materia Proyecto de Investigación, que tiene como título El ordenamiento jurídico de baldíos para Boyacá según los criterios de la Agencia Nacional de Tierras. Dentro de este artículo se desarrolla la pregunta: ¿cuál es el marco jurídico en la interpretación del juez respecto al derecho de propiedad privada en Boyacá en cuanto a bienes baldíos según los criterios de la Agencia Nacional de Tierras? ¿De dónde surge esta pregunta? Esta pregunta surge a raíz del presente jurisprudencial de la sentencia T488 del 2014, dentro del cual se exigió que a partir de aquel, todos los predios que no cuenten con titular de derecho real deberán realizarse una clarificación por parte de la Agencia Nacional de Tierras. De lo contrario, el registrador de instrumentos públicos no lo registrará, pues antes de la sentencia T488 del 2014 se podrían iniciar procesos contra personas indeterminadas y el juez pues no tenía ninguna inferencia, y aparte de ello eran inscritos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Dentro de este artículo se desarrollan dos capítulos. El primer capítulo se llama Naturaleza de un bien baldío titular de derecho real de dominio. Y dentro de este capítulo se desarrollan los dos primeros objetivos específicos, dentro de los cuales encontramos como primero identificar cómo se afectó en Boyacá el presente jurisprudencial que estableció la sentencia T488 de 2014, a partir del cual se exige para legalizar que los bienes inmuebles cuenten con matrícula inmobiliaria con titular de derecho real. Como segundo objetivo específico tenemos analizar los fallos que han llevado a que los jueces en Boyacá determinen la naturaleza de un bien baldío que cuenta con escritura, certificado de matrícula inmobiliaria y de tenerlo en posesión los campesinos de generación en generación. El segundo capítulo se llama Políticas Públicas, Superintendencia de Notariado y Registro. Dentro de este se desarrolló el tercer objetivo específico, el cual se llama, consta contrastar las políticas públicas que se están adelantando sobre el acceso a la tierra en Colombia, específicamente lo establecido en el decreto 578 del 27 de marzo del 2018, el cual les brinda a los campesinos la ayuda para identificar si su tierra tiene titular de derecho real o no. Ahora, al adentrarnos dentro del desarrollo del trabajo, es primero decirles que se debe identificar qué criterios manejó la Agencia Nacional de Tierras para decir que un predio es baldío. Dentro de la metodología que se desarrolló, tenemos una metodología jurídica básica con un método inductivo en el cual se analizaron diferentes sentencias, se tuvo en cuenta la doctrina, como ya lo dije, jurisprudencia, y además una consulta realizada a la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué nos dijo dentro de la respuesta Agencia Nacional de Tierras al preguntarle qué es un baldío? Entonces, Agencia Nacional de Tierras podría decirse que se sale por las ramas porque hace referencia y hace hincapié en qué es un predio privado, pero es muy poco lo que nos dice en cuanto a un baldío. En cuanto a un baldío, la Agencia Nacional de Tierras dijo que son los terrenos señalados dentro de los límites del territorio nacional que carecen de otro dueño y que habiendo sido adjudicados con este carácter. Pero no es más la referencia que hacen. De otro lado, dice que los predios en Boyacá son cinco los baldíos. De lo contrario, no señala otros baldíos dentro de un cuadro que especifica la matrícula inmobiliaria, el área y en dónde está ubicado ese predio. Lo cual pues deja entredicho si realmente la Agencia Nacional de Tierras tiene certeza de cuáles son los baldíos en Boyacá. Ahora bien, como lo dije en principio, la sentencia T488 es una tutela que interpone el INCODER, puesto que una pareja de campesinos adelantó un proceso de pertenencia contra personas indeterminadas. Este proceso de pertenencia surtió todo su parte probatoria, el juez falló a favor de los campesinos. Pero al llegar a la oficina de registro, el registrador de instrumentos públicos
notificó al INCODER para que realizara una clarificación del predio, y el INCODER dijo que no había sido debidamente notificado e interpuso la acción de tutela contra los campesinos, la cual en segunda instancia el juez el juez de segunda instancia dijo que efectivamente se debía revocar la sentencia que se había adelantado que se había, proferido a favor de los campesinos, y que se debía dejar todo en su estado inicial, y se debía vincular al INCODER. De otra parte, también se analizaron las sentencias T-293 de 2016 del magistrado ponente Eduardo Mendoza Martelo, la sentencia T-549 del 2016 del magistrado Jorge Iván Palacino Palacino, la sentencia T-548 del 2016 de Jorge Iván Palacino Palacino, dentro de las cuales también se adelantan procesos de pertenencia por parte de campesinos. Ellos cumplen los requisitos, los presupuestos que se requieren para adelantar el proceso de pertenencia, pero al llegar a la oficina de registro no son registradas, porque la oficina de registro considera que se debe hacer una clarificación teniendo en cuenta la sentencia T-488, pues no cuentan con titular de derecho real. Al no contar con el titular de derecho real, se presumen baldíos, como se estipuló en la sentencia T-488 del 2014. Por otro lado, es de aclarar que para el año actual, en el año 2022, la Corte Constitucional se pronuncia mediante la sentencia SU 288 del 2022, en donde se pide la unificación de criterios para que no haya inseguridad jurídica. Además, la Corte también insta a la Superintendencia de Notariado y Registro para que actualice su oficina de sistema antiguo, y exhorta y le exige a la Superintendencia a la Agencia Nacional de Tierras para que realice una clarificación y actualice realmente una base de datos de cuáles son los baldíos en Boyacá, pues en la actualidad no se sabe cuáles son los baldíos, ni en Boyacá ni en el territorio colombiano. Entonces, es evidente que si bien la Agencia Nacional de Tierras, antes INCODER, dice que existen baldíos, pues no tiene claridad de cuáles son esos baldíos. De otra parte, es importante señalar que en diferentes escritores han dicho, entre ellos tenemos Ternera y Mantilla, la importancia de hacer la clarificación de los predios y de que se le dé seguridad jurídica a los campesinos. Es importante también señalar que la jurisprudencia, si bien crea su presente jurisprudencial con la sentencia T-488 del 2014 y exige que los predios tengan titular de derecho real, esto no quiere decir que todos aquellos predios que no tengan titular de derecho real efectivamente sean baldíos, pues al realizarse un estudio de títulos minucioso podrá llegar a determinarse cuál es el titular de derecho real, puesto que antes la gente hacía ventas de dominio incompleto, vendiendo derechos de acciones, derechos de herencia, gananciales, con lo cual se dañaban las tradiciones. Ahora bien, refiriéndonos al capítulo 2, en donde se crean las políticas públicas, la Oficina de Registro de Superintendencia de Notariado y Registro crea el decreto 578. Con el decreto 578 se busca contribuir a que los campesinos puedan sanear sus predios. El decreto 578 certifica, de acuerdo a unos parámetros que exige, certifica titular de derecho real de herencia. Al certificar ese titular de derecho real de herencia, los predios podrán contar con titular de derecho real y el proceso se podrá iniciar ante el juzgado. Para concluir, es importante decir que en Colombia y en específico en Boyacá, la inseguridad jurídica que se adelantó o que se creó con la sentencia T-488 de 2014, pues fue bastante amplia, porque se cree que los predios que no cuentan con titular de derecho real pues son baldíos. Si se hace un estudio de título, pues un estudio de títulos podrá corroborarse que los predios no son baldíos. De otra parte,
Se recomienda a la Superintendencia de Notariado y Registro, se recomienda a la Agencia Nacional de Tierras desarrollar una base de datos y actualizarla para que se corrobore cuáles predios son baldíos y se le recomienda a la Superintendencia de Notariado y Registros actualizar su oficina de antiguo sistema. Y al mismo tiempo se les recomienda al Superintendencia de Notariado y Registro y al IGAC actualizar sus bases de datos de manera que estén acordes y no se siga careando esa seguridad jurídica que actualmente está.